Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos. Vamos a trabajar nuestro primer capítulo, nuestra primera unidad de nuestro proyecto de inversión, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar sobre los temas, sobre las generalidades de un proyecto de inversión, ya que nuestro programa y nuestro enfoque es sobre todo sobre el estudio y el análisis financiero. Sin embargo, no hay por qué nosotros nos tengamos que tener una idea clara de lo que sería la idea general del proyecto de inversión, ¿sí? Entonces partimos, y esto va a ser el trabajo que vamos a llevar hoy a cabo. Tenemos las generalidades sobre el proyecto de inversión, tipo de proyecto de inversión, ciclo, estudio de mercado, estudio técnico y estudio organizacional y estudio financiero, que esto es prácticamente el corazón, a ver si me sale un corazón, el corazón del proyecto, ¿sí? Esto es lo principal, pero nosotros vamos a dedicarnos a lo largo de esta materia a estudiar, a trabajar sobre el estudio financiero, en, primordialmente por el enfoque que tiene nuestra carrera, ¿sí? Un estudio de mercado es una materia en particular que se estudia en marketing, estudio técnico tiene mucho más que ver respecto a trabajos de ingeniería, estudio organizacional se puede trabajar también, en tanto que el estudio financiero es como decir que damos aprobado, le damos un ok a esto de aquí y nos vamos con la idea de que si a partir de que esto está bien, vamos a poder ganar dinero o no con nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a borrar un ratito. Ahí está. Luego, ¿qué es un proyecto? Es decir, un proyecto de inversión lo podemos definir como un plan. Voy a cambiar aquí algo un ratito. Lo podemos definir entonces como un plan al que se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos varios para poder producir un bien o un servicio útil que será un servicio útil para la sociedad. En sí, un proyecto de inversión constituye un conjunto de acciones que una vez implementadas incrementa la eficiencia de la distribución de un bien o un servicio, ¿sí? En realidad un proyecto es una propuesta de inversión, en este caso, ¿sí? Ahora, los proyectos de inversión surgen de las diferentes necesidades individuales y colectivas de las personas y se concretan con la producción de un bien o servicio, ya que son estas las que deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política de una sociedad. Todo esto nosotros estudiamos en un proyecto, en una idea de proyecto mucho más amplia, que sería casi una materia anual o directamente podría ser un diplomado o una especialización. Así que esto es algo muy, muy importante. Entonces, la importancia de los proyectos radica en que constituyen un instrumento básico de información para la toma de decisiones de inversión. Si nosotros no tenemos este instrumento básico que sería el proyecto, prácticamente lo que hacemos es andar a ciegas, no sabemos en dónde estamos poniendo nuestro dinero, no sabemos qué vamos a hacer, simplemente no tenemos un plan. Y eso para profesionales en las ciencias económicas es prácticamente una falta de respeto. Ahora, los proyectos de inversión tienen varios orígenes, entre eso está satisfacer las necesidades individuales y colectivas, aprovechar la oportunidad de un negocio, crecimiento del mercado en general, se produce una mayor demanda de un bien y servicio que puede hacer que debido a una mayor demanda y a una falta de capacidad instalada, las empresas existentes, lo que sucede es que se necesite eh, satisfacer esta oferta que hay, ¿sí? Perdón, esta demanda que hay y la oferta es corta. Cambian los gustos y preferencias de los consumidores, cambian los niveles de ingresos de los consumidores en los bienes y servicios. Sabemos que cuando una sociedad va creciendo y va ganando en capacidad de consumo, también van cambiando lo que ellos están necesitando. Por último, hablamos de la innovación tecnológica. Los tipos de proyectos tenemos aproximadamente tres tipos de proyectos. Por lo general se dividen entonces en tres campos, de acuerdo al propósito, según la categoría, según la actividad económica y según el carácter y entidad que lo promueve. Según la categoría, de acuerdo con esta clasificación, los proyectos pueden basarse en la producción de bienes y en la prestación de servicios. Entonces, los proyectos de producción de bienes se orientan hacia la transformación de recursos primarios en productos de consumo, como puede ser la leche que se transforma en queso y en yogur, ¿sí? En tanto que la prestación de servicios satisfacen necesidades humanas.
utilizando bienes que ya son producidos, por ejemplo el servicio de transporte, la hotelería, la recreación, la educación, ¿sí? Entonces, según la actividad económica, en este campo vamos a tratar de entender que depende del sector económico que se atienda. Tenemos los sectores agropecuarios, industriales, de servicios agroindustriales, turísticos, comerciales, educativos, de recreación, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo de la actividad económica en la cual se centre. Según el carácter o la entidad, es decir, los proyectos pueden ser de entidades públicas como de entidades privadas, ¿sí? Hablamos de entidades privadas, se incrementan cuando existe una demanda real, se implementan cuando existe una demanda real y le otorga a la entidad rentabilidad, que es lo más importante, ¿sí? Tanto que un proyecto social o una inversión pública tiene la finalidad de mejorar el bienestar de la comunidad, que busca proyecto social, generalmente viene a ser bienestar para la comunidad, ¿sí? A través de la prestación de bienes y servicios. Tanto lo que busca un proyecto privado es satisfacer una demanda real. Acá voy a hacer un pequeño curso de economía rapidito. Es decir, acuérdense que son los proyectos privados los que pagan los proyectos sociales, la inversión pública. El dinero tiene que salir generalmente de las empresas eficientes y los impuestos se transfieren hacia los proyectos sociales, ¿sí? Por eso, si tenemos un país eficiente, vamos a tener una mejor calidad de vida, porque las otras empresas van a tener una capacidad de generar mayores recursos que pueden ser devueltos de una manera para mejorar el bienestar de la sociedad y la comunidad. Ahora, el ciclo de proyecto. El estudio de proyecto lleva a cabo una sucesión de etapas y es un caminito que hay que seguir para esto, una idea de la cual se reduce el grado de incertidumbre. Es decir, pasamos de la incertidumbre total hacia una idea un poquito más clara de cómo vamos a trabajar, de qué vamos a hacer en nuestro proyecto, ¿sí? Partimos en sí de una idea. Tenemos aquí una idea. A partir de la idea de qué vamos a hacer, lo que nosotros queremos saber después es, en la preinversión, que estudiamos el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, es decir, si esta idea tiene algún sentido, alguna razón de ser. Luego pasamos a la inversión, que es el momento en donde se hacen las primeras inversiones, donde se compran los equipos, donde se capacita y se contrata personal, ¿sí? Tanto que la operación ya es la puesta en marcha en sí del proyecto. La idea. Entonces, es la etapa donde nosotros vamos a identificar el problema que se puede resolver con un negocio, una idea de negocio que podemos aprovechar. La gran mayoría de las ideas terminan en proyectos de inversión, surgen del diagnóstico, que terminan en proyectos de inversión, surgen del diagnóstico de las necesidades y problemas imperantes en una sociedad, de esta forma que las diferentes alternativas de solución se convierten en proyectos de inversión, ¿sí? Luego tenemos la preinversión. Esta etapa corresponde a todos los estudios que son necesarios para la decisión de la inversión, conocida también como formulación y evaluación de proyectos, que es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer en este caso, ¿sí? Voy a borrar acá, voy a poner de vuelta otro resaltador. Formulación y evaluación del proyecto, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a trabajar en este apartado, que dependiendo del nivel de la profundidad del estudio y de la calidad de información reclutada, se realiza un nivel de perfil, que tenemos la información más sencilla, luego tenemos la prefactibilidad durante el proyecto, por último tenemos en sí la factibilidad, pero cuando tenemos que pasar todos estos procesos, y en cada uno de estos procesos la recolección de la evidencia, el estudio es más complejo, ¿sí? En esta etapa también se realizan los estudios necesarios para tomar la decisión de qué realizar, qué decisión realizar, si se realiza o no un proyecto, ¿sí? Prácticamente lo que nosotros hacemos aquí es analizar y decimos, bueno, nos ha salido que, por ejemplo, no hay mercado, dado el mercado que tenemos. Si suponemos que tenemos mercado, lo que va a pasar es que, por ejemplo, no es rentable, o si es rentable, no en la calidad necesaria, o por ejemplo puede ser que no sea un producto simple y sencillamente apetecible, o un servicio que no se esté necesitando. Pero sin embargo, la mayoría de los casos sale que sí, si es que están bien estudiados. Entonces, pasamos al siguiente.
Ahora sí, la viabilidad de las ideas de inversión, así como de los proyectos y los proyectos definitivos, es determinada mediante un procedimiento de dos etapas determinadas por la formulación y por la evaluación de proyectos que se llevan a cabo, que al cabo de las cuales se selecciona, si finalizado este proceso, se seleccionan solamente aquellas alternativas que satisfacen ciertos requerimientos de rentabilidad. Aquí tenemos nuestra palabra clave, rentabilidad, y las alternativas que no satisfacen tales parámetros de rentabilidad se van a rechazar o bien son propuestas para futuros análisis. De una formulación del proyecto, la formulación de un proyecto parte de la identificación de un problema o de la oportunidad de negocio y permite establecer qué tipo de bienes o servicios son necesarios para producir e implementar para su solución o aprovechamiento. La etapa de formulación entonces va a tener propósito principal de determinar el monto de nuestra inversión, los ingresos, los egresos del proyecto. Y esto se hace mediante una serie de estudios que van a tener una secuencia, donde comenzamos por el estudio del mercado, luego tenemos el estudio técnico, es decir, una vez que sabemos si hay mercado o no, qué tan grande es, pasamos al estudio técnico para saber si vamos a poder producir o no esa cantidad. Luego pasamos al estudio administrativo, en donde tratamos de plantear una idea de cómo va a funcionar nuestra empresa, cómo va a funcionar nuestra administración, y luego, por último, tenemos una idea del estudio financiero, es decir, cuánto dinerito vamos a ganar o cuánto dinerito vamos a perder, ¿sí? Por último, la formulación de proyectos se puede realizar a través de tres niveles. El primero, que habíamos hablado, que es mi nivel más ligero, el perfil. Un estudio de preinversión a nivel de perfil se realiza a partir de la información existente de un origen secundario, ¿sí? Otra vez. Origen secundario. O por bibliográfico, es decir, se busca otro proyecto, se busca qué hay. Hoy en día con internet todo es más fácil, y si no, no es gratis, hay muy buenos estudios pagados y datos pagados, ¿sí? Se hace el estudio de mercado, una etapa de perfil, se hace un estudio de mercado incipiente, se tiene una idea de cuánto se demanda, qué tanto se demanda o qué tanto se oferta, la localización del proyecto, qué tecnología se va a ocupar, qué tanto a grandes rasgos se va a invertir, y el marco institucional, qué tan grande va a tener que ser nuestra empresa administrativamente. Ahora, la prefactibilidad, lo que se conoce como anteproyecto, es una etapa en la cual profundizamos la investigación en esas fuentes primarias y en las secundarias. A diferencia del anterior, acá ya incluimos las etapas, las informaciones de campo. Significa que además de la información que sacamos de los libros, también hace falta irse a averiguar, llamar, preguntar, hacer una investigación de mercados, completar encuestas, ¿sí? Si tenemos una idea de que va a haber producto con esa intención de ser comprado. Según lo conveniente, completo los resultados obtenidos en esta etapa de perfil, es decir, si este análisis rápido nos dice que podemos a partir de análisis perfil decimos que podemos desarrollar la prefactibilidad, pasando entonces directamente a la etapa de factibilidad. Sin embargo, es probable que el perfil proporcione informaciones muy por arriba, lo que obliga a profundizar estos datos en el anteproyecto, en su estudio definitivo de factibilidad. Ahora, la factibilidad o proyecto definitivo, que aquí es el último paso. Los capítulos estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero del estudio de factibilidad son similares, es decir, el anteproyecto y el proyecto están ahí, salvo que en este primer nivel las investigaciones realizadas son de mayor profundidad, las cuales ya se definen las estrategias para la materialización del proyecto. Acá ya planteamos la idea de comenzar el proyecto a hacer el proyecto. Ahora, inversión. Esta es la etapa del ciclo de proyecto en la cual se materializan las acciones que dan como resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el proyecto comienza a generar beneficios. El periodo de inversión entonces se va a iniciar en el momento que se toma la decisión de ejecutar el proyecto. Se hizo todo el análisis anterior, entonces tenemos el OK y comenzamos a producir.
Tales inversiones pueden ser la compra de terreno, la construcción de las obras físicas, de los tinglados, de los galpones, de la fábrica, la compra de maquinaria, la compra de equipo de oficina, la adquisición de materias primas, de muebles y enseres, el desarrollo de un programa y procedimiento para la producción del bien o del servicio, programas de capacitación del personal para la operación de las maquinarias y del equipo y la selección propia del personal, ¿sí? La etapa 4, cuando hablamos de la operación, esta etapa corresponde a un periodo eh, permanente de producción de bienes, ¿sí? Al entrar en este proyecto, al entrar el proyecto en la etapa inicial de su ciclo de vida, así empezar a trabajar y termina en el momento de la liquidación. Acordamos nosotros también cuando diseñamos un proyecto tenemos en cuenta el periodo de liquidación, ¿sí? Generalmente se habla de un periodo de 5 años, de 10 años, ¿sí? Pero básicamente siempre se tiene esto en cuenta, el ciclo del proyecto, que sí, el proyecto tiene un principio, un auge y un final. Durante entonces todo el periodo de operación se realizan actividades de compra y transformación de materia prima, de distribución, de promoción, de venta del producto o del servicio, como también actividades administrativas orientadas a la planeación, a la organización y el control del proceso productivo y de todas aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. La operación de un proyecto es la concreción de los planos del plan en un hecho real, ¿sí? Mediante la movilización de los recursos. Y estos pueden ser humanos, financieros, logísticos, que se expresan en la salida de un dinero en un costo de producción, ¿sí? Administrativos, de venta y financiero, y en el ingreso de la venta, del cobro del bien o servicio. Una vez entonces tomada la decisión de invertir en el proyecto, se inicia el proceso que lo podemos resumir de la siguiente manera. Los recursos monetarios invertidos se convierten en activos, es decir, compramos los terrenos, los equipos, las edificaciones, los vehículos, contratamos los estudios, se hacen las previsiones de capital, de trabajo, se contrata a la gente. Estos activos a través de un proceso de producción combinados con cierto insumo, mano de obra, materiales, se producen los bienes y los servicios que van a ser vendidos y que eso genera a través de nuestro flujo de ingresos. El resultado entonces de todas estas entradas y salidas de dinero durante un tiempo considerado para medir la bondad financiera del proyecto, ¿sí? Hablamos de un horizonte en donde el proyecto empieza y termina, ¿sí? Conforma el flujo de caja, que es el elemento con el que más vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Que es el elemento básico del análisis financiero en sí de un proyecto. Como definición de flujo de caja, entonces se constituyen en el puente estratégico en la formulación y evaluación del proyecto, de tal forma que una buena formulación nos va a conducir a adecuados y confiables flujos de caja, en los cuales se pueden aplicar criterios de evaluación orientados a planear las recomendaciones de aceptación o rechazo de un proyecto, ¿sí? Este es el concepto de Miranda, un libro del 2002. Ahora que tenemos un resumencito de lo que sería las etapas y cómo se va avanzando, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la idea del perfil, la preinversión, la factibilidad del proyecto, la prefactibilidad ante el proyecto, tenemos la inversión y la operación. Este corazón es lo mismo, solamente que en una versión mucho más eh, sofisticada, debería ser la palabra adecuada, entre un modelo y el otro, ¿sí? Entre un análisis y el otro. Hablar por último, no por último, a continuación, el estudio de mercado, que es el estudio de la oferta y la demanda de un bien o un servicio. En el estudio de mercado lo que se busca o lo que se trata es analizar el mercado de los proveedores, el mercado de los competidores y de los distribuidores. E incluso, cuando sí se requiera, se analizan las condiciones del mercado externo. Es decir, si hay una posibilidad de llevar nuestros productos al extranjero. La importancia del estudio de mercado está en que recoge toda la información sobre los productos y servicios que se supone suministrar al proyecto y porque aporta información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto de inversión. Es decir, si hay mercado o no, es lo que determina el estudio de mercado, ¿vale? Entonces, los siguientes son los aspectos fundamentales mínimos que se deben considerar en un estudio de mercado: la caracterización del bien o servicio, la determinación del segmento de mercado o la cobertura del área geográfica donde se va a trabajar,
Vamos a realizar diagnósticos relativos a la oferta y la demanda del bien y del servicio, proyección o pronóstico de oferta y demanda a lo largo del tiempo, cuantificación de la demanda insatisfecha si es que existe, la determinación de canales de comercialización que se emplearán, si vamos a trabajar directamente como distribuidores o a través de un servicio al consumidor final, definición de políticas de venta que van a regir para la comercialización, si vamos a hablar de comercialización por unidades, por decenas, por kilos, por camiones, ¿sí? Cuanto al precio del bien o del servicio y las condiciones de venta, si vamos a trabajar en venta solamente al contado, en venta financiada, qué tan largo va a ser la financiación, todo eso se saca aquí. El estudio técnico ya es un estudio que tenemos una idea, nos preguntamos cómo producimos, ¿sí? El estudio técnico entonces pretende verificar la posibilidad técnica de la fabricación de un producto o la producción de un servicio, ¿sí? Para lograr los objetivos del proyecto, pero para poder cumplir con ese mercado que estudiamos en el estudio, que señalizamos en el estudio anterior. El objetivo entonces principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. Y para ello es necesario identificar esas tecnologías, esos procesos, esas maquinarias, esos equipos, esos insumos, la materia prima y los recursos humanos que vamos a necesitar. Es decir, ¿cómo vamos a fabricar esto? Nos responde el estudio técnico. Entonces, el estudio técnico comprende los siguientes aspectos: la localización, el tamaño y la selección de la tecnología. En primer lugar, la localización, el objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en los menores costos de transporte y rapidez del servicio. Es decir, cuando tomamos en consideración elementos como rutas, vías de tren, vías marítimas, vías fluviales, servicios de transporte, servicios públicos, mercado de materia prima, mercado de consumo de productos, servicios, disponibilidad de la mano de obra y qué tan difícil es acceder al lugar, si tenemos una idea de la topografía del sitio en donde vamos a poner nuestra empresa. La localización del proyecto entonces se orienta hacia el mercado o hacia los insumos o materia prima. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, como dice aquí, una fábrica de contenedores, o vamos a dar un servicio, o por ejemplo, si vamos a dedicarnos hacia ese procesamiento de caso cemento, ¿sí? En primer caso, el proyecto debe orientarse hacia el consumo. En segundo caso, tenemos que tener la fábrica cerca donde está el producto, es decir, donde está el insumo. Si no vamos a transportar un producto sin terminar eh, cerca del cliente, le da transportar el producto eh, manufacturado hacia el cliente, ¿sí? En el caso de los proyectos se producirán servicios, sala, cine, la localización está cerca del usuario. Entonces, ¿qué tiene que considerar? Las siguientes variables: transporte de insumos, costos laborales, insumos, disponibilidad y costo de limitaciones tecnológicas. Las políticas nacionales y regionales también, porque hay casos, sabemos que no necesariamente en todas las regiones se pueden poner fábricas, y las consideraciones medioambientales, es decir, para el caso de un sistema de producción, es decir, en dónde colocamos esto y qué tanto contamina o qué tanto no contamina. Vale, hay dos etapas que se tienen que seguir. Uno, hablamos de la macrolocalización, que tiene que ver con los aspectos sociales, nacionales, las condiciones regionales, la oferta y la demanda en la infraestructura existente. Y debe ubicarse en un mapa de un país, en una región en particular, en donde va a estar este proyecto que nosotros vamos a comenzar. La microlocalización abarca la investigación y comparación de componentes del costo y el estudio de costos de las alternativas dentro de ese terreno, dentro de esa región. Hablamos de los costos del terreno, la facilidad del acceso, los servicios públicos, las facilidades administrativas, legales, de mano de obra, etc. El tamaño óptimo hace referencia entonces a la capacidad de producir bienes y servicios del proyecto, y consiste en determinar la dimensión de estas instalaciones, así como las capacidades de la maquinaria y los requerimientos para alcanzar el volumen óptimo, ¿sí? La definición del tamaño puede adecuarse a la naturaleza de cada proyecto. Así, por ejemplo, un tamaño de una sala de cine se podría medir en la capacidad para albergar 500, 1000, 200, 100 espectadores. Bueno, los proyectos encuentran justificaciones en su sobredimensionamiento, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta palabrita, utilizando el argumento que conviene adelantarse a la demanda. Cuando las nuevas teorías de la administración hablan de que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es experimentar
hasta que podamos encontrar el camino e ir constantemente ajustando nuestra empresa, siguiendo obviamente la guía de un plan. En unos casos este argumento puede tener validez y simplemente se utiliza para justificar proyectos de dudosa prioridad, pero hay situaciones en las cuales la idea del sobredimensionamiento puede ser razonable y depende, por ejemplo, de factores de producción de escala, ¿sí? Como dice acá, existir apreciables economías de escala y que puedan justificar entonces instalar capacidades excesivas. Digo por experiencia, eh, a veces en estos casos hay que estudiarlo muy delicadamente. Conozco plantas, por ejemplo, que necesitan un mínimo de producción para poder ser rentables, entonces necesitan producir volumen. No es suficiente o no estamos por debajo de lo que sería el punto de equilibrio si nosotros producimos por debajo de cierta cantidad. Entonces, desde el punto de vista de la proyección del proyecto de inversión privada, la determinación del tamaño está ligada con los aspectos como la predicción de las tendencias, la estacionalidad de las ventas, la demanda relativa a cada producto y lo que se lleva a tener en cuenta el ritmo de la producción. Es decir, todos estos factores nosotros nos permiten estimar qué tanto vamos a producir, ¿sí? Otro factor que tiene que ver también es la capacidad de inversión. Referencia a la capacidad de producción de proyectos, es necesario aclarar entonces ciertos términos que son sumamente importantes. La capacidad diseñada, que es el nivel de producción, la prestación de servicios en condiciones normales de operación. Luego tenemos la capacidad instalada, que es el nivel máximo de producción de las prestaciones de servicios de los trabajadores, de la maquinaria, infraestructura, es decir, lo máximo que pueden producir, el famoso 24/7, si todo no se rompe. La capacidad utilizada real, que es el porcentaje de la capacidad instalada que se deja en cuenta, teniendo en cuenta las contingencias de producción y de ventas. Entonces las etapas para determinar el tamaño de un proyecto son las siguientes: la definición de los indicadores adecuados para la capacidad, la consideración de escenarios alternos a los pronósticos de venta, el análisis de factores que condicionan el tamaño, como ser la demanda insatisfecha, la disponibilidad de cantidad y calidad de materia prima. Entonces determina mucho si nosotros vamos, por ejemplo, a producir algún bien y estamos en la meca de la materia prima, posiblemente tengamos la facilidad de producir en una economía de escala, la disposición de tecnología existente, la disponibilidad de recursos financieros y la disponibilidad de mano de obra. Entonces, la determinación del tamaño óptimo que va a maximizar el rendimiento del capital invertido, ¿sí? Si nosotros encontramos el tamaño óptimo, lo que vamos a hacer es vamos a maximizar el capital que invertimos. La ingeniería de proyecto, lo que sería la selección tecnológica, es un mismo producto puede producirse de distintas maneras, ¿verdad? Dentro del extremo del proceso manual hasta algo totalmente robotizado y automatizado. Las tecnologías a ser seleccionadas en un proyecto dado depende en gran medida del volumen de la demanda y en consecuencia es posible calcular cuál es técnicamente el proceso óptimo. De acuerdo a la demanda que nosotros vamos a tener, vamos a encontrar el proceso óptimo, que tan automatizado, que tan manual sea. Por tanto, hay una serie de factores que son directamente cuantificables, pero que pueden hacer variar la elección del tipo de que no son cuantificables, pero que pueden hacer variar el tipo de tecnología. Estos factores tenemos, la disponibilidad del capital. ¿Cuánto dinerito tenemos? La falta de acceso a insumos que alimentan los procesos de la tecnología avanzada. Ojo, y el análisis de insumos no simplemente puede ser el tema de los insumos en sí, hablamos de recursos humanos también, que puede ser algo que complique. Al no estar familiarizado con la tecnología, esto va a ser lo que nos falta. Y el análisis comparativo de las características técnicas de dos tipos extremos de producción, un extremo más manual y un extremo más automatizado, ¿sí? La clase de tecnología en la fabricación de productos o servicios se pueden presentar las siguientes alternativas tecnológicas. Hablamos de procesos de mano de obra intensiva, trabajamos con mano de obra barata, necesitamos una cantidad pequeña de producción. Un proceso mecanizado en el cual ya estamos teniendo una mayor demanda, donde existe un costo de mano de obra, si ya la mano de obra ya es más cara. Lo que hacemos aquí, si quieren decirlo, es lo que sucede, es que vamos subiendo esto, que la mano de obra se va haciendo cada vez
más cara. Es decir, es necesario cumplir también con normas de calidad. La tecnología mecanizada nos permite a nosotros entregar algo que sería uniformidad de nuestro producto. Si nosotros, por ejemplo, queremos armar una panadería y está dentro de nuestro proyecto, tenemos que ir buscando las tecnologías que nos permitan producir de manera más profesional y más automatizada o más mecanizada nuestro producto para poder lograr algo que se puede analizar desde el punto de vista de marketing, eh, una homogeneidad, homogeneidad del producto. Y esto ayuda cuando más tecnología, más homogéneo y más estándar sale nuestro producto, ¿sí? Es más controlable, en menor cantidad, menos defectos. Procesos altamente mecanizados se utiliza cuando se requiere el uso de tecnologías ya avanzadas, la producción de bien se hace ya en serie. Es una demanda de bien, un servicio ya a una escala mucho más amplia, necesidades de reducir los costos de los manos de obra. Se requiere supervisores calificados, es necesario contar con un departamento ya de ingeniería y de hacer ya considerables inversiones, ¿sí? Ya es un tipo de trabajo mucho más delicado, ¿sí? Pero justifica esto justamente porque una demanda mucho mayor. La demanda es mayor. Obviamente entonces el ingreso y las utilidades que hay detrás de esto son mucho más grandes, son números mucho más grandes y también el riesgo es mucho mayor. Procesos ya robotizados, automatizados, se utiliza cuando la producción se utiliza en un ambiente riesgoso, ¿sí? Para el personal, donde hay contaminación, intoxicación. Se puede ocupar, por ejemplo, el proceso robotizado se puede ocupar en la parte automotriz, en la minería o en la industria química. Dentro de poco ya esto va a suceder en la parte agrícola, ¿sí? El proceso de producción de un bien y servicio requiere los siguientes elementos básicos. Primero vamos a seleccionar los equipos y maquinarias que comprenden todos los elementos que se necesitan para poder hacer ese producto, ese servicio, y se seleccionan que deben hacerse con base en los siguientes aspectos: la capacidad técnica, costos, qué tanto va a vivir, y la capacidad instalada y los requisitos especiales, ¿sí? La selección del personal de producción. El personal de producción está estrechamente relacionado con el tipo de tecnología, ¿sí? Entonces hablamos cuando tenemos una tecnología alta, obviamente nuestro personal va a estar menos calificado y esto es una relación inversa. La descripción del proceso de producción. Este proceso entonces determina la forma como una serie de insumos, materias primas se transforman en productos terminados mediante la aplicación de una determinada tecnología combinada la mano de obra, la maquinaria, equipos y los procedimientos de operación. El estudio organizacional, que vamos a tener una idea de lo que es. Si ya estuvimos trabajando el año pasado, y el año pasado, es decir, en la materia de tercero, el organigrama salió un poco feo, pero la idea es la misma. Es decir, si construimos una empresa un tanto más vertical o construimos una empresa mucho más horizontal y de trabajo de equipo, ¿sí? Entonces el estudio tiene como propósito definir la forma de organización que se requiere para una unidad empresarial con base en las necesidades y funciones presupuestales. Es decir, no solamente es rellenar el organigrama, sino que también tener una idea de acuerdo a la gente que tenemos, cuánto nos va a costar hacer que funcione. Tenemos una idea de el marco jurídico, es decir, qué leyes rigen, qué leyes laborales rigen el sistema productivo, la determinación de la estructura más adecuada a estas características, las necesidades del proyecto, la descripción de los procedimientos y los reglamentos que regularán entonces las actividades durante el periodo de operación. Acá hablamos de reglamentos, de procedimientos, ¿sí? Todo esto entra dentro de nuestro estudio organizacional o estudio administrativo. En este estudio lo que vamos a hacer es concretar todos los aspectos concernientes a la nómina de personal, a su remuneración prevista. Sí, tenemos una idea de la nómina personal, su remuneración prevista para cada uno de los cargos. Más podemos tener los manuales productivos, etcétera, etcétera. Entonces la estructura organizacional de la empresa se hace mediante una representación gráfica, ya conocemos de OIM, es el organigrama. Y al mismo tiempo nos muestra los elementos del grupo, sus relaciones respectivas. Y acuerdo a la definición anterior, decimos que un organigrama es el instrumento en donde se representa toda la estructura organizacional y de dirección de una empresa, designando la acción de cada elemento. Ahora, los objetivos que persigue un organigrama son los siguientes.
Le vamos a mostrar los cargos, quién hace qué cosas y los principales canales de comunicación, ¿sí? Estos serían los niveles jerárquicos. Más, si quieren decirle, van a ser las rayitas de nuestro organigrama y muestran las principales unidades de la organización. ¿Se acuerdan los distintos núcleos de Mintzberg? Pueden servir mucho para este trabajo. Estudio administrativo organizacional, entonces, es de gran importancia en el estudio de proyectos, ya que es común que un proyecto fracase. Ya hemos visto si una empresa como está diseñada por problemas administrativos que se dan en otras condiciones y así se dan también las otras condiciones para su éxito. ¿Sí? Esto depende de que también esté diseñada nuestra empresa. Nuestro diseño organizacional también va a permitir en largo plazo seguir creciendo. Por último, tenemos el estudio financiero, que corresponde a la última etapa de formulación. Cuando aprobamos todo lo anterior, llegamos aquí. Entonces, como es la última etapa del proyecto, recoge y cuantifica toda la información proveniente del estudio de mercado, del estudio técnico y el estudio organizacional. Las etapas mencionadas, como les dijimos, ya son secuenciales y lo que indica es cómo se deben hacer. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar en este apartado en particular sobre el estudio financiero. Nos vamos a centrar y vamos a dar como que los otros ya están hechos, ¿sí? Aquí hay una pequeña tareita que va a ser completar estas 12 preguntas. Y por último, esto va a estar en el aula del Claroline, en la sección de tareas. Va a tener el nombre de la tarea 1, ¿sí? En esto van a completar y yo ya quiero conocer entonces el proyecto. La idea es presentar un proyecto que tenga capacidad de exportación. Entonces, productos que se van a exportar, las características de este producto en particular y a dónde vamos a llevar, cuál es el mercado que nosotros tenemos pensado para este producto. Bueno, con esto nosotros concluimos nuestra primera unidad de proyectos, formulación y evaluación de proyectos de inversión. Muchas gracias.